demás. Pero hubo elecciones en Misiones también, ¿eh? Espectacular. Elecciones en Misiones, el oficialismo se impuso con el 28% de los votos y La Libertad Avanza, en este caso, quedó segundo con el 21%. El oficialista Frente Renovador de la Concordia, con Sebastián Macías a la cabeza, se impuso este domingo en las elecciones legislativas de Misiones con el 28,47%, un buen porcentaje, la verdad, y se impuso por 7 puntos adelante de La Libertad Avanza, Y ¿no? otra vez con baja participación, ¿eh? Baja participación. 55,4% del electorado participó de la elección. Sí, eso Nuevamente. bueno, fenómeno que se viene repitiendo en todo el país, la baja participación política. Pero bueno, el hombre fuerte de la provincia, Carlos Rovira, si lo nombraremos acá en Por este favor. programa. ¿Quién más tiene un especialista en la provincia de Misiones que este programa? Por favor, rovirólogo, tenemos El nuestro rovirólogo. propio rovirólogo. El actual gobernador Hugo Pasalacqua confirmó, así la victoria del Frente Renovador de la Concordia en el espacio local que conduce el distrito. Pero bueno, La Libertad Avanza quedó segunda, tampoco quedó tan atrás. No. Pero bueno, decíamos que tenemos nuestro propio especialista en toda esta cuestión y nuestro compañero y amigo, por supuesto, Pedrito Lacur. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo andan, compañeros? Qué lindo escucharlos. ¿Cómo va, Pedri? ¿Cómo te trata Misiones, che? Bien, intenso. La verdad que intenso. Ayer fue una jornada intensa, me quedé hasta tarde escribiendo también. Y alguna vez Así toca. que alguna vez toca. Agarrar la pala. Pero disfrutando de la tierra colorada, que me queda todavía unas horas. Muy bien. Unas horas más. Escuchame, ¿te lo cruzaste a Rovira? Porque él tuvo una aparición en público y no suele mostrarse mucho en público. Hacía muchos años que no lo hacía, ¿verdad? Hace mucho tiempo que no hablaba en un acto público. Ujú. 577 días, hice la cuenta. Que no aparecía en público. Que no hablaba en público al menos. Apareció en público varias veces porque él por lo menos participa de las sesiones de la legislatura, ¿no? Etcétera. Claro. Pero nunca más había hablado. La última vez que había hablado había sido el 9 de noviembre del 2023. Hace un montón. En un acto con Massa, el último acto que hizo Massa en la provincia de Misiones antes del balotaje. Y Claro. Rovira ayer tomó la palabra para un poco dar la cara, ¿no? Después del resultado. Cuando el conteo de votos era, había un 45% de mesas escrutadas y le daba a la renovación un 32%, que fue el porcentaje más, la distancia más amplia que hubo durante el escrutinio, que fue de 32-19. Ajá. Después eso se fue achicando cada vez más y terminó en 28-21. Ok. Estamos hablando, Mechi y Víctor, de la peor elección del Frente Renovador de la Concordia desde que existe como tal. Mirá, Nunca había sacado menos del 30%, aún saliendo victoriosos. aún saliendo victorioso. Después tenés el tema del sistema DONT, ¿no? Ujú. Donde, por lo menos por los números que tenemos hasta ahora, la renovación va a poder meter 6 diputados de los 20 en juego. Ok. 5 metió La Libertad Avanza, pero teniendo en cuenta una cosa, que la renovación ponía en juego 11 bancas propias y logra renovar 6. Lo cual también es un dato, nunca había pasado, porque la peor elección hasta el momento había sido en 2013, cuando habían podido renovar 7 y habían sacado 34%. Claro, fue una victoria no tan alegre, ¿no? ¿Se podría decir así? Sí, no fue una victoria para nada alegre, pero para mí el dato de la elección, y esto un poco también lo plasmaba en la nota, es la performance que hizo Ramón Amarilla, Ujú. el suboficial retirado, el policía que está preso, que fue el referente de las manifestaciones, de las protestas policiales del año pasado, en mayo. Ujú. Bueno, él está preso desde septiembre del año pasado, acusado de sedición, claramente en un clima de represalia política, ¿no? Entonces él fue candidato, sacó casi el 20% de los votos. Nadie esperaba ese resultado y un poco es lo que expresa también este nuevo mapa de la política misionera que se abre a partir de ahora. Él tiene el partido Por la Vida y los Valores, ¿verdad? El partido a través del que participó, del que compitió, se llama Por la Vida y por los Valores, Ajá. que es un sello que existe hace bastante, y este es el dato también bastante, podemos decir, llamativo, que la segunda en la lista amarilla y el cuarto, creo, que también entraron, o sea, en la lista esa logró meter 4 diputados provinciales, Sí. Walter Ríos y Rita Flores, Ujú.
son dos figuras que están muy sospechadas de ser infiltradas, figuras infiltradas de Rovira en esa lista. Ah, ok. ¿Cómo que? Amarilla nunca los reconoció en público y bueno, queda abierta la puerta a ver cómo actúan a partir de ahora. Entiendo. Pedrito, también se dijo que había sido un escrutinio un poquito polémico, ¿no? Como que hubo ahí unas desprolijidades a la hora de contar los votos. ¿Cómo fue eso? Sí, porque como te decía, a las 9 de la noche se dio a conocer el primer conteo con 45% de las mesas escrutadas, que dio 32 a la Renovación, 19 a la Libertad Avanza. Amarilla en ese momento estaba en 14. Uh-huh. Salen con esos números, con un 45% de las mesas, y ese número queda, por lo menos hasta la medianoche, no varía, quedan un 55% de las mesas, y ahí la Libertad Avanza, y hablando con gente de la Libertad Avanza de acá, empezaron a decir que estaban manipulando las actas, que ellos tenían actas que no estaban siendo reflejadas en el resultado, y empezaron a denunciarlo, y hay un comunicado que sale a la medianoche más o menos de la Libertad Avanza oficial, sí, diciendo que estaban voto a voto, ¿no? Como que insinuando que había habido algún tipo de fraude con el tema de los números. uh-huh. Entiendo que al día de hoy ya el resultado lo reconocen, pero bueno, quedó sobre la mesa ese manto de sospecha. Por esto que te digo, tardó mucho, el escrutinio quedó suspendido, en un momento se cae la página. Entonces había mucha incertidumbre respecto a eso. Recién a la 1 de la mañana logramos tener el 98% de las mesas escrutadas y claramente Claro. ahí se veía a Sebastián Macías, que fue el principal candidato de la Renovación, con 28%. Uh-huh. Pero dentro de todo fue una jornada tranquila, fue una jornada también de muy baja participación, decíamos acá con Sí, Víctor, ¿verdad? Sí. Se replica, y este dato es más para compararlo con las elecciones misioneras del 2021, las elecciones provinciales de Misiones, se replica un poco ese porcentaje. En ese momento había sido también del 57%, más o menos, y fue la primera elección argentina que hubo en la Argentina después de la pandemia. O sea, uno podía leer el nivel de participación en ese marco. Pasaron 4 años de eso, ¿no? Claramente estamos hablando de, creo yo, una nueva normalidad también. Sí, Viendo sí. también lo que está pasando en el resto de las provincias. Sí, un fenómeno que se repite en el país, decíamos, de gente que, bueno, ya ni siquiera se acerca a votar. Es verdad que las elecciones legislativas en general tienen menos participación, pero bueno, no dejan de ser una instancia súper importante en el medio de, un clima político nacional bastante encendido, ¿no? Sí. Sí, y de mucha incertidumbre en general, ¿no? Donde Totalmente. claramente no hablamos concretamente de la Libertad Avanza, pero creo que la performance de la Libertad Avanza en su primera elección provincial da cuenta de que hay una demanda, no sé si decir de cambio, pero sí mucho enojo con lo que hay, ¿no? Y creo que todavía Milei sigue permeando en ese electorado, todavía. Pedro, dos cosas me gustaría preguntarte. ¿Qué lectura haces de la aparición pública de Rovira después de tanto tiempo, en ese momento particular? ¿Cuál es la interpretación? Y luego, ¿cuál es la lectura local, o sea, qué se dice en Misiones sobre el nivel de participación? Sí. Mira, lo de Rovira, todo el mundo estaba esperando que aparezca ahora. Te lo pregunto como nunca rovirólogo, ¿no? Sí. Claro. Por supuesto. Rovira no hablaba desde noviembre del 23, pero él siempre participa, él siempre después de las elecciones, de cada domingo electoral, habla. Entonces hubiera sido muy raro que en esta no aparezca, ¿no? Hubiera sido muy raro. En su discurso, incluso, que fue un discurso muy, muy, muy lavado, pero que dejó algunas cuestiones muy concretas, como por ejemplo esto de despegarse un poco del clima discursivo del mileísmo, ¿no? Criticando los discursos de odio, y por otro lado remarcando muy fuertemente algo que internamente en el oficialismo provincial hace mucho ruido, sobre todo en la vieja guardia, Uh-huh. en los que están los tipos más grandes, que es la idea esta de reforzar la idea de la juventud, del oneo, como dice él, y ahora del blend. El blend llama él a los libertarios, entre comillas, que forman parte
hoy de la renovación, ¿no? Claro. Eso es muy criticado, sobre todo en las figuras y en los dirigentes territoriales Ujú. y en la vieja guardia, porque dicen esto, en realidad lo que está pasando es un vaciamiento de la lógica política, no hay un debate concreto y real respecto de hacia dónde queremos ir, y lo único que estamos haciendo es sobrevivir con una cara joven adelante. Claro. Entonces eso genera mucho resquemores internos, pero Rovira ayer reafirmó ese camino. Ujú. Entonces uno no termina y un poco la duda acá es esa, no termina de saber si él lo hace para echar la culpa del mal resultado o si de verdad está reafirmando que este es el camino real y que ahora van a profundizarlo, ¿no? Claro. Esa es la pregunta que queda en el aire. Y la segunda es esto, me preguntaba Víctor de él, la cuestión de la participación. La verdad que no hubo mucha repercusión respecto de eso, pero sí se habló mucho y se está hablando mucho de la performance del cuarto candidato, que salió cuarto, que es Héctor Cacho Bárbaro, que es un Ajá. referente social, que fue diputado por el Frente de Todos en su momento. Él es el referente del Partido Agrario y Social. Sacó 8%, que es un número 8,9. importante y es... Sí, exactamente. Y es un número importante ese porque da cuenta de que hay... Ese es el número que para mí refleja mejor el antimileísmo, ¿no? En Ujú. esta oferta que vimos ayer. Entonces, había una demanda antimileísmo también, que no la reflejaba claramente la renovación tampoco, ¿no? En esta estrategia de mimetización de la que hablamos varias veces, Sí. pero sí la llevó a reflejar él, ¿no? Y en ese sentido, le agrego algo más, Ujú. que no hablamos. Martín Arjol, que es el que viene después de Cacho, que salió, si mal no recuerdo ahora, sexto o quinto. Martín Arjol, que sacó el 8,3. Martín Arjol es uno de los radicales peluca. Ok. O sea, Bárbaro. él es uno de los que estuvo negociando con la Casa Rosada con la intención de ser candidato oficial de la Libertad Avanza. No le abrieron la puerta, de la UCR lo echaron y logró competir por el Partido Libertario. Ok. Sacó un Entonces, 8%. A ver si entendemos. Tenemos a Macías, que es de Rovira. Harfield, Exacto. que es de Milei. Amarilla, que es un poco de él y un poco de Rovira, pero sin que se termine de quedar claro. Bárbaro, que Sí, es sí. dirigente social. Arjol, que querría ser mileísta, pero no lo dejan. Y ya no es radical. Y participó el 55,4% de las personas. Estamos bárbaros. Sí. No O sea, Cacho. para mí la mejor noticia de Rovira, para Rovira, fue que logró fragmentar la oposición. Claro. Claro. Y esa fragmentación opositora es Sí, la los clave debilita, para obvio. entender por qué la renovación no perdió. Y además Pero claramente hubo mucha demanda opositora. por lo que vi también había dos listas libertarias, ¿no? Había un partido libertario, la Libertad Avanza. Había como varios Exacto. sellos dispersando esa opción. Esos dos, claro, Arjol y Arjol, ahí está. Harfield. Ujú. Martín Arjol, el radical peluca, que fue por el Partido Libertario. Y el voto amarilla, que yo les decía esto de lo de la infiltración renovadora. Claramente el voto ese no tuvo nada que ver con eso. Sí con un voto, creo yo, más decididamente antioficialismo provincial. Claro. Por eso es tan importante, fue tan importante que compita, ¿no? Para esa fragmentación. Que está en la cárcel, Y ahí amarilla. está en la cárcel amarilla. Y ustedes capaz recuerdan, Sí. lo mencionamos creo en algún programa, esto de que el Tribunal Electoral misionero en un momento saca una resolución prohibiendo a los policías votar. Sí. Y eso sí, hace sí. que Amarilla pase a un primer plano también Ujú. en la opinión pública en las últimas 2 semanas. Eso después es desactivado por el mismo gobierno provincial. El Tribunal Electoral de Misiones no hace nada que no quiera Rovira. Entonces, lo que se sospecha ahora es que Rovira lo que hizo fue, haciendo esa jugada, Levantarlo. subirle el precio a Amarilla Claro. para que pueda también seguir dividiendo más la oposición y la Libertad Avanza no saque una cantidad de votos suficiente como para ganar. Pedrito, ¿sabés de qué espacios vienen o cuál es la trayectoria política de las caras hoy de la Libertad Avanza en Misiones? ¿De dónde vienen Sí. o si es la primera vez que están metidos en política? ¿De dónde vienen esos nombres? Bueno, Harfield es un tipo que, extenista, Ah, mira. es conocido por ser extenista. Él jugó profesionalmente allá por la década del 2000. Es Mira. conocido porque jugó contra Federer incluso. Mira, Perdió, yo pero ahí deporte me perdiste, Sí, pero sí, sí, mirá, sí, no lo claro. tenía. El gato Harfield, bueno, él fue... ¿Equipo y esto Copa un Davis poco o le- no? ¿No Yo jugó no sé Copa si Davis? llegó a la Davis, ¿eh? No Capaz sé si que no sí, jugó ¿eh? Copa Davis, Capaz pero que me sí, parece ¿eh? que sí, ¿eh? Bueno, bien. Sí. Sí.
Harfield no tiene historia política, pero en el último tiempo le sacaron ahí un archivo que sí, digamos, que fue candidato en un sublema, porque hay que recordar que en Misiones existe la ley de lemas en la categoría concejales. Ujú. En el 2015 fue candidato en un sublema perdido en Oberá, porque él es de Oberá, Ajá. de la Renovación. Ah, ok. Yo no le daría ningún peso a ese historial, en el caso de Harfield. Samantha Steckler, que es la segunda, hoy es la titular del PAMI, oficial acá en Misiones. Ujú. Y tercero, estamos hablando de Adrián Núñez. Adrián Núñez es el presidente del partido de la Libertad Avanza, Ok. que sí tiene una historia vinculada a la renovación, no en términos partidarios, pero sí en términos de gestión. Él fue, durante 4 años, participó y estuvo dentro de 2 gobiernos distintos de la renovación en la ciudad de Posadas. Ujú. Él estaba dentro del gobierno municipal, del 2013 al 2018. Se fue muy mal de la renovación y sus vínculos personales incluso lo ligan a alguien que fue miembro del Superior Tribunal de Justicia ya hace 20 años, un tal Kiko Rojas. Ujú. Él fue yerno de Kiko Rojas, ya no está más Mirá. con la hija de él, pero bueno, estamos hablando de alguien que es conocido en el ámbito misionero y que también muchos sospechan de que puede llegar a ser alguien que con capacidad de negociar y de no tensar la cuerda demasiado, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Pedrito, muchas gracias por esta comunicación. Te extrañamos por acá. Trae yerba. Sí, unas buenas yerbas allá Yo de también los Misiones. extraño. El Gracias, miércoles nos Pedri, vemos. gracias. El miércoles llevo yerba en AO Vivo. Por Excelente. favor. Un rico blend. AO Vivo. Un rico Un blend blend de de yerba. yerbas. Me No encanta. libertario. Me encanta, Pedrito. Mejor no. No, sí, por favor. Y menos radical y libertario tampoco. No. Pedrito, bueno, gracias. Excelente laburo desde allá y nos vemos el miércoles entonces. Te esperamos. Gracias, chicos. Un fuerte abrazo. Abrazo, Adiós. Pedri. Bueno, interesante, ¿eh? Cómo se repartió ahí el mapa político en Misiones y de vuelta este dato que es el de la baja